Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Como siempre, un gusto estar en comunicación con todos ustedes. Bueno, las personas que han estado siguiendo nuestros videos, bueno, en primer lugar agradecerles a las personas que se comunican por la información que necesitan, las personas que nos siguen tanto en las redes sociales, en Facebook, en Instagram, en YouTube, todo ello. Entonces, de verdad, muchísimas gracias. Y bueno, seguimos avanzando con estos temas de finanzas, finanzas para emprendedores, porque obviamente estamos convencidos de que, bueno, la mejor toma de decisiones para una empresa es a través de los números que están que te dan la misma empresa, como son estos números vienen en informes financieros, como son los estados financieros. Y en base a estos estados financieros nosotros podemos hacer diferentes propuestas para la mejora del negocio, para la mejora de la empresa en sí, ¿no? Bueno, anteriormente hemos visto un capítulo de un libro que es muy interesante. Bueno, el tema era análisis de estados financieros y planeación financiera. Bueno, y ya terminamos ambos temas, tanto el análisis de estados financieros y la planeación financiera. Y bueno, lo que faltaría sería un tema práctico más que todo, ¿no? Y bueno, nosotros, como les mostramos anteriormente, nosotros estamos manejando este material. A ver dónde está. O bueno, puede estar aquí. Perfecto. Este es el material, bueno, este es un clásico de las finanzas, el libro de Ross, Westerfeld y Jeb, Finanzas Corporativas. Trae un material muy interesante, muy excelente y bueno, que sirve de mucho para la toma de decisiones. Pero la idea es tener un mix, ¿no? Y para ese mix, obviamente, estamos manejando este otro libro que es de finanzas corporativas, buenísimo, recomendado, es otro clásico de las finanzas. Este libro es de Michael Hare y Eugene Brigham, dos excelentes profesionales de las finanzas, docentes, profesores. Y bueno, estos temas que hemos hablado del análisis de estados financieros y la planeación financiera las hablan de manera detallada. A ver, vamos a empezar aquí. Quiero mostrarles dónde se encuentra exactamente esta información. Me parece que está en el capítulo 12 de este libro. Sí, aquí está, planeación financiera. Bueno, miren, acá pueden ver, a ver, capítulo 12. Planeación financiera y pronósticos de estados financieros, un material excelente. Y bueno, el otro libro también que vimos, que nos sirve de base, es este, el de finanzas corporativas. Y bueno, esto está en el capítulo 4, me parece. A ver, ¿dónde está? Sí, me parece que está por aquí. No, me parece que está. A ver, ¿dónde está? Vamos a buscar acá la info. Ahí está. Ujú. Aquí está, análisis de estados financieros. En ese caso, este es el capítulo 3 y en el otro libro está en el capítulo 12. Dos libros que sí o sí tienen que tenerlos ahí de cabecera. Las personas que estén interesadas en tener estos libros, ya saben, comuníquense y automáticamente les estamos enviando esta información. Y bueno, también las personas que quieran tener estos Excel, estas plantillas también, obviamente podemos apoyarlos con sus asesorías, tanto para cursos de pregrado y posgrado, y también para el amigo emprendedor, para el amigo empresario que está haciendo negocios, que necesita tener esta información a la mano porque le va a permitir tomar mejores decisiones en su negocio. También se pueden comunicar con nosotros. Bueno, ya vimos en ese caso, en este libro, para recapitular, en ese caso, ya vimos los modelos financieros, aquí están. Modelos financieros, un modelo interesante o fácil, el método de porcentaje de ventas. Y vimos cómo habíamos proyectado
el balance y el estado de resultados. Y obviamente en esa proyección, dependiendo al crecimiento que la empresa tenga, va a tener una necesidad de financiamiento de fondos. Estos fondos, como se dijo desde un principio, vienen de las utilidades, en primer lugar, que genera el negocio. En segundo lugar, de cómo optimizamos el capital de trabajo, o tal vez si es que vendemos algún activo fijo, entonces ahí se genera un fondo que puede ir para ser utilizado en el crecimiento de la empresa. Y bueno, si ya no tenemos eso, podríamos generar un fondo o a través de un financiamiento externo, que en este libro lo conocen como el FER, financiamiento externo requerido. Aquí está la fórmula, aquí está, miren, FER 565, que era lo que nos salía en ese caso en el Excel. Acá tenemos el Excel, miren, 565. Aquí están los 565 que necesita la empresa, ¿no? ¿Qué más? Mm, bueno, después de haber visto este financiamiento externo, vamos a ver cuánto podría crecer la empresa a través de un crecimiento interno, eh, en ese caso sin necesidad de financiamiento, y un crecimiento sustentable que está aquí. A ver dónde está crecimiento sustentable. Acá está una tasa de crecimiento sustentable que en sí es, si esta empresa ya no está repartiendo dividendos actualmente, esos dividendos ya no se reparten y todo el 100% de la utilidad se utiliza como fondo para que la empresa siga generando, bueno, crezca en el mercado, ¿no? Entonces ya tenemos a la mano esa información y bueno. Ahora lo que quedaría sería ver los casos prácticos, ¿no? Y como les dije, el otro libro que estamos viendo es este de finanzas corporativas y ve estos mismos temas en planeación financiera y pronóstico de estados financieros. Es una proyección de estados financieros muy interesante, muy bonito. Y acá obviamente ya no lo conocen como FER, como el financiamiento externo requerido, sino lo conocen como el FAN. Acá está el FAN, miren, pronosticar el balance, y hasta acá, a ver, aquí está, FAN, ¿no? ¿Qué es el FAN? Vendría a ser los fondos adicionales necesitados o necesarios que puede tener la empresa para generar el crecimiento que está buscando. Y esto también se forma a través de una fórmula, que es el aumento requerido del activo, menos el aumento espontáneo del pasivo, menos el aumento de utilidades retenidas. Una forma muy interesante de ver. Pero lo más importante y lo más bonito, y vamos a hacer un video corto de esto, es la parte práctica, porque ya hemos visto tanto la teoría en ambos libros, y bueno, ahora lo que nos quedaría sería ver la parte práctica. Pasamos al Excel, que es la herramienta por default que nos sirve para este tipo de emprendimientos o para este tipo de, bueno, de ejercicios. Bueno, este es un tema interesantísimo que les va a servir de mucho, de verdad que esto lo hemos sacado del otro libro de finanzas corporativas. Pero antes de ello vamos a terminar con el anterior libro, que vendría a ser el de Westerfeld and Jebb, que lo tenemos aquí, capítulo 3. Aquí está. Entonces lo que hemos hecho acá ha sido sacar algunos ejercicios del libro, obviamente, y bueno, con sus respuestas, y acá lo estamos hallando a través del Excel, ¿no? Por ejemplo, acá nos pide hallar el multiplicador de capital y el rendimiento sobre el capital, que vendría a ser en ese caso con los datos que nos dan, ¿no? Acá voy a ampliar la imagen para que se vea al 100%. A ver ahí, ¿no? Ya. Nos piden hallar el multiplicador de capital y el rendimiento sobre el capital. La empresa Thomson Company tiene una razón de deuda capital de 0.90. Razón deuda capital o deuda equity, como se conoce en las finanzas. El rendimiento sobre los activos, el ROA, es de 10.1. 10.1. Y bueno, y el capital total es de 645.000. El total
total capital, ¿no? ¿Cuál es el multiplicador de capital y el rendimiento sobre el capital y la utilidad neta? ¿No? Nos hace tres preguntas acá interesantes. Y bueno, como nosotros ya sabemos a cuánto asciende el capital y sabemos en ese caso, ya sabemos a cuánto asciende el capital y como sabemos cuál es el ratio de deuda capital, tranquilamente con esa información podemos hallar a cuánto asciende la deuda, ¿no? Y bueno, la deuda en ese caso es de 580.508. Bueno, le vamos a buscar o le vamos a poner en ese caso el porcentaje, cómo está la estructura de deuda a equity. Y con esa información nosotros vamos a pasar a hacer nuestra utilidad, hallar la utilidad neta de la empresa, porque ya tenemos la información de del ROA, ¿no? Y cómo hallo el ROA. El ROA es la utilidad sobre los activos, total activos, ¿no? Entonces ya con eso ya tengo la utilidad neta. Obviamente puedo encontrar el ROE, así es. ¿Por qué? Porque el ROE vendría a ser la utilidad neta de la empresa sobre el total capital, ¿no? Y como tengo esos datos, ahí también ya tengo el ROE. Y bueno, obviamente lo que nos están pidiendo es el multiplicador de capital. Y para hallar el multiplicador de capital simplemente utilizo esta fórmula que la voy a cambiar y en ese caso el multiplicador de capital vendría a ser el ROA, en ese caso, o claro, bueno, el ROE sobre el ROA, ¿no? Claro, el ROE sobre el ROA. Y ya tengo mi multiplicador de capital. 1.9, 1.9. En ese caso, bueno, ya sé a cuánto asciende. Mm, Después, ¿qué más? Nos pide en ese caso hallar, bueno, a cuánto asciende la utilidad neta, que vendría a ser 123.776, aquí está. Y bueno, en ese caso también el ROE 19.19, 19.19. Entonces ya tenemos toda la información a la mano y las respuestas obviamente. El crecimiento sostenible. Acá utilizamos esta fórmula que ya la hemos visto en el video anterior. La tasa de crecimiento sustentable o sostenible que vendría a ser el ROE por la cantidad o el porcentaje de, de utilidad que se reinvierte en la empresa sobre uno menos el ROE por la misma cantidad. Entonces estamos hablando de un mismo número en el numerador y uno menos el mismo número en el denominador. La tasa de crecimiento sustentable 15.61, 15.61 también ahí. La tercera pregunta, la tasa de crecimiento sustentable, lo mismo. Nos dan datos como el ROE, nos dan una razón de pago de dividendos. La razón de pago de dividendos vendría a ser del 100% de las utilidades, qué porcentaje lo estamos derivando o lo estamos enviando hacia las cuentas de los dueños de las acciones. Y bueno, en ese caso, utilizando la fórmula también, vemos que el crecimiento sustentable es de 6.72 y aquí está, a ver, 6.72, perfecto. Y bueno, después vienen unos temas de análisis de estados financieros, días de ventas en cuentas por cobrar y también el cálculo de razón de cobertura de efectivo, 8.54 o 8.54. ¿No? Las personas que estén interesadas en tener esta información nos hacen llegar su pedido. Y bueno, vamos a lo más importante o al tema que de verdad nos ha llevado más tiempo también hacer el análisis, que vendría a ser, bueno, el financiamiento externo de la empresa, ¿no? A ver, veamos estos tres casitos, si se puede ver más, por más tiempo nos sería bueno, pero bueno, nos vamos a dedicar a estos tres. Al caso 12.1, 12.2 y 12.3.
Bueno, voy a leer un poco acerca del enunciado, ¿no? Conforme a las previsiones, la empresa Carter Corporation van a aumentar de 5 millones de ventas a 6 millones. Entonces, esto ya lo puse aquí, miren, ¿ah? Entonces, estos son los números que, bueno, podemos ir llenando esta información. Voy a poner con cero, cero, total activo, cero. 0, también acá 0, 0, bueno, esta es una suma, este porcentaje podría dejarlo, ¿no? Este también, y esto automáticamente. Entonces, quiero que vean cómo vamos a llenar esta información y cómo automáticamente se va a dar tanto por ambos métodos, ¿no? Por el método de la fórmula y también por el método de los estados financieros. Entonces, ¿qué nos dice la empresa? Que aumenta las ventas de 5 millones a 6 millones en el 2006, o sea, un 20% de crecimiento. 5 millones, al siguiente crece 6 millones, entonces aquí está el 20% de crecimiento. Hasta ahí vamos bien. El activo arrojó un total de 3 millones. Total activo 3 millones. Perfecto. Y bueno, en ese caso, bueno, la compañía opera a su máximo de capacidad. Ese es un dato importante porque con eso nos está diciendo que la empresa está generando lo máximo a la par que el crecimiento de sus ventas, ¿no? Si creció un 20%, entonces también tiene que crecer a un 20% en las otras partidas financieras. ¿Qué más? La compañía crece a su máxima capacidad, de manera que los activos deben crecer a la misma tasa de ventas proyectadas. Al final del 2005, el pasivo circulante fue de 1 millón, compuesto por 250.000 en cuentas por pagar 250, ¿ya? 500 de documentos por pagar, 500. Bueno, documentos por pagar son créditos que tiene la empresa y en ese caso, y 250.000 en acumulaciones o bueno, otros pasivos, perdón, 250, dándonos un total de activos de pasivo circulante de 1.000 o de 1 millón en ese caso. Se pronostica un 5% de margen de utilidad, o sea, del total de ventas de 5 millones se está quedando con un margen de utilidad del 5%. ¿A cuánto ascendería este margen de utilidad? Bueno, a 50 me parece, o 500. Sí. Y bueno, obviamente con esa información nos dice también que la razón de rendimiento será del 70%. Razón de rendimiento 70%. Perfecto, 70%. Y la reinversión en utilidades, la reinversión de utilidades en la empresa solo un 30%. Con esta información que hemos llenado nosotros utilizando la fórmula, acá están las dos fórmulas, tanto del FAN y del FER, que es lo mismo, ¿no? Porque miren, aumento requerido de activo son los activos sobre las ventas por la variación de ventas, menos aumento de pasivo, aumento espontáneo de pasivos, que son pasivos espontáneos sobre ventas por la variación de ventas, menos aumento de utilidades retenidas. Y acá es estos son las utilidades por las ventas proyectadas o este es el margen de utilidad por las ventas proyectadas por 1 menos D, que son los dividendos. En ese caso sería cuánto se reinvierte en la empresa, no los dividendos, sino cuánto se reinvierte, porque es 1 menos D. Y bueno, encontrando toda esa información, procedemos a hacer estos tres cálculos, 1, 2 y 3, aquí 1, 2 y 3, y nos da un FAN o un fondo adicional necesario de 410. Vemos que efectivamente la empresa necesita 410.000 para crecer a ese porcentaje que ha pedido la empresa, ¿no? Y el porcentaje que ha pedido la empresa en ese caso sería de un 12%, me parece.
perdón, de un 20%. Esa es la primera pregunta. Aplique la fórmula del FAN para predecir los fondos adicionales de la compañía, que la compañía necesitará. 410.000. ¿Cuántos fondos más se necesitan si el activo de la compañía al terminar el 2005 hubiera sido de 4 millones? En ese caso, si esto vendría a ser 4 millones, necesitaría 610.000. Eso es lo importante de hacer de un modelo financiero, porque nos permite hacer cambios, y obviamente esos cambios se concatenan, jalan información y automáticamente ya nos da el nuevo dato, ¿no? Por ejemplo, el FAN bajo esas circunstancias sería de 610.000. Buscamos la respuesta y efectivamente 610.000, ahí está, 610.000. Y bueno, la tercera pregunta en ese caso vendría a ser, la tercera pregunta sería, retome la suposición que la compañía tiene 3 millones de activos al terminar el año 2005, solo que ahora suponga que no paga dividendos. Interesante. Entonces, esto vuelve a 3 millones. Y en ese caso vamos a poner que no paga dividendos, es decir, o sea, no paga dividendos, o sea, cero de dividendos, y el 100% se reinvierte en la empresa. ¿Cuál sería el FAN que necesitaría? Obviamente ya no sería 410.000, sino sería menos, 200.000. Y buscamos acá la información y efectivamente 200.000. Bueno, por falta de tiempo no podríamos desarrollar todos los demás ejercicios que los tenemos así desarrollados con esta información, que es muy bonita, muy interesante para la mejor toma de decisiones del emprendedor, del empresario, las personas que estén interesadas en manejar o tener a la mano toda esta información a través de un cuadro de estados financieros, en el estado de situación financiera, el estado de resultados, un estado de flujo de efectivo, un estado de flujo de efectivos y caja también para ver cómo varían los fondos. Y bueno, obviamente estos ejercicios y bueno, otra forma también de hallar toda esta información. Nada, las personas que estén interesadas en tener toda esta a detalle, esta información, que necesiten asesoría, el emprendedor, el empresario que quiere tomar mejores decisiones respecto a su negocio. Nada, quedamos pendientes a sus comunicaciones y como siempre es un gusto estar en comunicación con todos ustedes. Un abrazo, nos vemos, cuídense.